Y si les dijera que la oración más recitada de la civilización occidental, el rezo que ha estructurado la conciencia de billones de almas a lo largo de 2 milenios, no es una súplica diseñada para la humildad, sino un código vibracional cifrado que fue manipulado deliberadamente, palabra por palabra, para despojarnos de la autoridad inherente para co-crear nuestra propia abundancia. La verdad, amigos míos, no es que haya sido destruida, sino que ha permanecido custodiada, sepultada bajo velos tejidos con la seda de la sumisión y el miedo programado. Este no es un encuentro casual, es la convergencia de una búsqueda milenaria con una revelación que detona la estructura de la realidad material que conocen. Lo que está a punto de ser expuesto aquí es la llave maestra para desbloquear el flujo perpetuo de la providencia divina. Un conocimiento tan fundamental y potente que su supresión ha sido la piedra angular del control estructural de las masas. Hemos sido enseñados a mendigar migajas en el banquete del universo, a esperar la caridad cuando, por derecho de conciencia y herencia cósmica, somos los anfitriones y los herederos de la totalidad. La iluminación que buscan no reside en dogmas de piedra o en rituales vacíos, sino en la recuperación de la vibración original de la palabra articulada, aquella que transforma la carencia en certeza y el ruego en decreto ineludible. Este viaje es una expedición hacia los textos proscritos de la antigüedad, hacia los susurros de los sabios gnósticos y los códices que las estructuras de poder se esforzaron por purgar de la historia conocida, simplemente porque contenían la fórmula para la emancipación económica y espiritual del individuo. Si están cansados de vivir bajo la tiranía de la escasez y de creer que la prosperidad es un privilegio para unos pocos elegidos, entonces han llegado al umbral de la verdad que cambiará la frecuencia de su existencia a partir de este instante. Prepárense para recuperar el poder que les fue sustraído a través de la sintaxis sagrada. Es tiempo de dejar de rogar y empezar a decretar. Pero antes de que penetremos en esta cámara acorazada de conocimiento ancestral y revelemos la versión prohibida de la plegaria, es fundamental que sellen su intención con el universo. Este no es solo un acto de consumo pasivo de información, es un intercambio energético que exige la participación activa de su voluntad. Por ello, decreto que pongan su sello de luz, el me gusta, para afirmar que están listos para recibir y sostener esta verdad sin temor. Decreto que abran el canal de conexión, suscribirse, para que la fuente inagotable de sabiduría ancestral no se detenga en su trayecto hacia ustedes. Y, crucialmente, deben decretar su búsqueda con convicción y rigor en los comentarios. Escriban ahora, con toda la fuerza de su espíritu: yo busco la verdad. Solo aquellos que sellan su intención y afirman su compromiso podrán asimilar la magnitud de lo que estamos a punto de compartir. La puerta está abierta, solo tienen que elegir cruzar. El primer misterio que debemos desvelar, la columna vertebral de esta travesía reveladora, se centra en la oración que hemos llamado el Padre Nuestro Prohibido. No hablamos de una simple errata o de una diferencia dialéctica menor. Estamos abordando la alteración programada de un mantra de manifestación cuántica que fue reconfigurado al pasar de las tablillas arameas a las transcripciones griegas y, finalmente, al latín vernáculo, transformando su esencia de un poderoso decreto de cocreación a una patética súplica de subsistencia. La traición fundamental residió en cambiar el locus de poder, de ser una afirmación de la divinidad inherente en el individuo, capaz de manifestar la realidad a través de la palabra, se convirtió en un ruego desesperado dirigido a una deidad externa, potencialmente punitiva, que administra los recursos de manera caprichosa. Las estructuras de poder, tanto políticas como religiosas, siempre han comprendido que la clave para la servidumbre masiva no es la fuerza bruta, sino el control sutil de la psique colectiva. Si la gente cree que la creación es abundante, infinita, y que su capacidad de acceder a ella es directa e incondicional, entonces se vuelven ingobernables, autosuficientes y, lo más peligroso para el statu quo, libres de la necesidad de intermediarios. La versión que conocemos, la que nos enseña a pedir solo el pan de cada día, encierra la mentalidad de la escasez y la limitación, asegurando que la conciencia colectiva nunca aspire a la herencia completa,
sino que se conforme con la supervivencia básica, perpetuando un ciclo de dependencia y culpa que beneficia únicamente a aquellos que se posicionan como distribuidores exclusivos de la gracia y la riqueza. Para comprender la profundidad de este sabotaje semántico, es imperativo sumergirse en los ecos de los textos prohibidos, aquellos fragmentos gnósticos y los rollos del Mar Muerto que desafiaron la narrativa centralizada de los primeros concilios. Los escribas, bajo la directriz de consolidar un poder monolítico, enfrentaron un dilema: cómo preservar la reverencia a la fuente divina sin empoderar al individuo hasta el punto de la independencia total. La solución fue brillante y nefasta: mantener la forma de la oración, pero vaciarla de su contenido detonador. Las versiones más antiguas, rastreadas hasta ciertos dialectos arameos precristianos, no contenían la petición de sustento diario, sino la afirmación de la capacidad de manifestar la riqueza continua. El énfasis original no estaba en el pan, el producto terminado, limitado, sino en la semilla, la idea, la oportunidad, la alineación energética con el flujo productivo. Cuando se tradujo al griego koiné, y de ahí al latín, la vibración de la palabra que significaba iluminación de la idea, o alineación con la fuente creadora de provisiones, fue convenientemente simplificada a artos, pan, domesticando así el concepto de manifestación total a una simple necesidad biológica. Este sutil cambio lingüístico actuó como un interruptor cósmico, desactivando la capacidad de las masas para reclamar su derecho a la abundancia desmedida. Los mentores ancestrales sabían que la oración es, en esencia, un algoritmo, y al cambiar un solo comando, de abundancia a subsistencia, se alteró irreversiblemente el resultado final en la conciencia colectiva. La distinción entre la versión prohibida y la conocida se hace más evidente al analizar la mecánica interna de la petición. La oración, tal como se enseña hoy, posiciona al orante en un estado de indigencia perpetua, obligándole a actuar desde la desesperación o la carencia. Cuando decimos, «Danos hoy nuestro pan de cada día», estamos reforzando la creencia subyacente de que el suministro es limitado, que debe ser otorgado por una fuente externa que puede retenerlo, y que la provisión solo es suficiente para el día presente. Este patrón mental de supervivencia al día es el veneno que impide la acumulación de riqueza y la planificación visionaria a largo plazo, manteniendo al individuo en una constante reactividad ante la escasez. La versión ancestral, sin embargo, era una declaración de alineación. No pedía el pan, afirmaba la conexión con la fuente de la cual emana toda la materia y la energía, declarando, «Manifiéstame hoy la riqueza de la idea y la oportunidad, tal como tú, fuente, manifiestas la creación incesante». La esencia era la recuperación de la identidad como co-creador, no como mendigo. Este cambio es el abismo entre la espiritualidad de la sumisión y la metafísica de la maestría. El Padre Nuestro prohibido nos recuerda que el reino no está afuera, sino dentro, y que la herramienta más poderosa para atraer la abundancia es la certeza de merecimiento. Una certeza que la versión manipulada ha trabajado diligentemente para erosionar y reemplazar con la ansiedad del «¿qué comeremos mañana?». Pero quizás la alteración más corrosiva y psicológicamente limitante de la oración se encuentra en la cláusula que trata sobre el perdón de las deudas. La versión canónica reza, «Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores». Esta frase ha incrustado en la psique occidental un mecanismo de culpa perpetua y una espiritualidad transaccional. En primer lugar, establece que estamos constantemente en falta, que somos deudores ante la fuente de la creación, y que nuestra prosperidad está condicionada a un juicio moral constante sobre la base de nuestros errores pasados. Esto genera un ciclo de autosabotaje, donde la creencia en el merecimiento es sofocada por la sensación de indignidad. En segundo lugar, ata nuestro propio perdón al perdón de otros, lo que, si bien suena noble, en la práctica ancla nuestra energía al resentimiento y al juicio del prójimo, impidiendo la liberación vibracional necesaria para atraer la abundancia. La versión prohibida, basada en un entendimiento más profundo de la ley kármica y energética,
no se centraba en la culpa o el perdón moral de las deudas, un concepto financiero y legal, sino en la liberación de las ataduras o expectativas que nos limitan. Se declaraba la liberación de todo apego a resultados pasados o futuros, y se afirmaba el estado de ser impecable y completo en el presente. La manipulación textual transformó un mantra de liberación energética, libérame de toda atadura de la carencia, en un instrumento de control moral. Soy culpable y debo esperar el perdón, el cual debo merecer perdonando a otros, asegurando que la conciencia humana permaneciera esclavizada por el miedo al juicio y a la carencia. La revelación de este Padre nuestro ancestral no es un ejercicio de arqueología textual, sino un acto de reactivación energética. La verdadera oración es un código vibracional que, cuando se articula con la intención correcta y sin los filtros de la culpa y la escasez, alinea la mente humana con la frecuencia de la riqueza incesante del universo. La lengua antigua, particularmente el arameo, se entendía no solo como un medio de comunicación, sino como un conducto de creación, donde la palabra misma poseía el poder de materializar la intención. Al recitar la versión prohibida, estamos reescribiendo la narrativa central de nuestra relación con el suministro universal. Estamos retirando el decreto de que somos limitados, que debemos mendigar y que somos deudores. Estamos instalando, en su lugar, la conciencia de que somos conductos directos de la energía de la fuente, y que la abundancia fluye hacia nosotros tan naturalmente como la sangre corre por nuestras venas. Esta oración es la herramienta más directa para eliminar el autosabotaje inconsciente que ha sido programado durante siglos de enseñanza de la carencia. La diferencia entre rezar desde la súplica y orar desde la autoridad es la diferencia entre la pobreza y la maestría, y es precisamente esta distinción fundamental la que nos lleva a la segunda y crucial revelación de nuestro camino. La diferencia abismal entre la súplica y el decreto. Hemos aprendido a mendigar el favor divino. Ahora debemos aprender a reclamar nuestra herencia con la convicción inquebrantable de un rey que dicta su voluntad. La alteración más nefasta y calculada de la oración se encuentra incrustada en la línea que trata sobre el perdón de las deudas. En la versión que se os ha enseñado, se establece una economía espiritual de trueque. Si perdonas, serás perdonado. Si guardas rencor, serás castigado y limitado en tu provisión. Esto programó a la humanidad para operar desde la culpa y el miedo a la retribución divina, manteniendo al individuo en un estado de perpetua mendicidad moral y escasez material. Se te obligó a creer que tu bienestar era condicional, dependiente de un juicio externo sobre tu moralidad y no de tu conexión inherente con la fuente. Sin embargo, los textos arameos que resuenan con la enseñanza crística profunda, aquellos mismos que fueron catalogados como apócrifos o heréticos por el Sínodo de Nicea, revelan que la palabra original utilizada no se refería a la obligación económica o al pecado moral, sino a las limitaciones autoimpuestas o los vínculos energéticos desalineados, Jobah. La revelación es que la versión prohibida no pide que Dios nos perdone por nuestras faltas, sino que declara nuestra propia autoridad para liberar los patrones de limitación que hemos creado y sostenido. Es un decreto de emancipación personal y financiera. La estructura de poder comprendió que si el hombre dejaba de verse como un deudor, el sistema de control basado en la mediación sacerdotal, la promesa de absolución y la acumulación de diezmos se desmoronaría por completo. Era vital mantener al hombre esclavizado a la idea de que la provisión y el perdón residían fuera de sí mismo. Por lo tanto, la oración se convirtió de un manifiesto de soberanía interior y abundancia declarada en un grito de dependencia externa y escasez justificada. Este cambio sutil fue el arma de control mental más efectiva jamás diseñada. Estamos aquí para restaurar la intención original y retirar el decreto de carencia que se ha grabado en el código espiritual de la humanidad. Para comprender la capacidad de cocreación que encierra la versión prohibida, debemos viajar a la raíz lingüística, desenterrando el poder latente en los verbos arameos que fueron deliberadamente suavizados en la traducción griega y latina. Los místicos de la época entendían que la resonancia del aramaic, el idioma de Yeshua, no era meramente descriptiva, sino formativa, un lenguaje de fuego que poseía el poder de reorganizar la materia mediante la vocalización precisa.
La frase que normalmente traducimos como «Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo», es, en la matriz energética original, una poderosa fórmula de materialización conocida por los esenios. No es una súplica para que una entidad externa actúe en el futuro, sino una declaración en tiempo presente de que el orador está activando el puente entre lo dimensionalmente superior, el cielo, la fuente inagotable de abundancia y orden perfecto, y la manifestación terrenal e inmediata. Se trata de invocar la frecuencia de la fuente para que sature la realidad física del orador, manifestando inmediatamente la riqueza del plano ideal en el plano material. El concepto de la voluntad no es la resignación pasiva al destino o a la pobreza, sino la alineación activa con el flujo infinito de suministro que ya está disponible. Los textos gnósticos, particularmente aquellos descubiertos en Nag Hammadi, que desafían la doctrina de la culpa, aluden repetidamente a que el reino está dentro de ti y que el conocimiento, gnosis, de esta verdad te hace soberano. Esta versión prohibida del Padre Nuestro actúa como la llave maestra que desbloquea ese reino interior, permitiendo que la riqueza intrínseca del ser fluya hacia la existencia material sin resistencia ni mediación. La cocreación de abundancia, por lo tanto, no es un regalo que se pide, sino una ley universal que se activa mediante la palabra pronunciada con autoridad. La supresión de esta verdad ancestral no fue un accidente teológico, sino una estrategia geopolítica y económica deliberada, diseñada para consolidar la riqueza y el control social. En el momento en que el Imperio Romano adoptó el cristianismo, se hizo imperativo retirar cualquier enseñanza que empoderara al individuo a operar fuera de la estructura jerárquica emergente. El Padre Nuestro prohibido prometía acceso directo al suministro universal. Si las masas pudieran cocrear su propia abundancia, si pudieran liberar sus propias deudas energéticas sin la intervención de un sacerdote o la compra de indulgencias, la base económica y moral de la Iglesia naciente colapsaría al instante. El poder se nutre de la necesidad de mediación. Debemos recordar el contexto histórico. El control de la tierra, la justificación de la pobreza como virtud espiritual y la obligación de la diezma eran pilares insustituibles de esta nueva estructura imperial religiosa. Las enseñanzas que hoy se atribuyen a textos prohibidos, como ciertos rollos esenios que describían la conexión directa entre la oración consciente y la cosecha material, contenían la clave de la maestría material. Estos documentos fueron no solo condenados, sino físicamente destruidos en grandes purgas, como las ordenadas en el siglo IV, precisamente porque enseñaban que la divinidad y, por extensión, la riqueza, residían dentro y eran accesibles sin un intermediario terrenal. La pobreza masiva se convirtió en la prueba del fracaso espiritual y una señal de humildad requerida, mientras que la riqueza eclesiástica se convirtió en la prueba visible del favor divino. La versión manipulada de la oración se convirtió en el arma litúrgica principal para perpetuar este engaño, asegurando que la única fuente legítima de bendición y provisión pareciera emanar de las manos de la institución y no del poder creativo innato del individuo soberano. La verdadera alquimia interior que detona la versión ancestral de la oración reside en la transformación profunda de nuestra identidad espiritual. Durante siglos enteros de historia, se nos ha enseñado a adoptar la postura del mendicante cósmico, arrodillados, con la cabeza baja, con el cuerpo encogido, rogando por migajas de misericordia y provisión material. Este estado mental de insuficiencia, grabado a fuego en el inconsciente colectivo a través de la repetición ritual, es la raíz de toda carencia y estancamiento. Al activar la oración prohibida, no solo cambiamos las palabras, sino que reconfiguramos la arquitectura de nuestra autoimagen y nuestra relación con el suministro. Estamos desechando el rol de la víctima necesitada y asumiendo la autoridad incondicional del co-creador consciente. Este es el salto cuántico de la conciencia que se os exigirá en este camino. Pasar de pedir permiso a declarar tu verdad. La reflexión profunda que se impone ahora es ineludible. ¿Estoy dispuesto a soltar el confort aparente de la sumisión y la excusa para abrazar la responsabilidad total de mi propia manifestación y bienestar? La versión manipulada perpetuaba la creencia de que éramos inherentemente indignos de la riqueza divina,
La versión restaurada nos obliga a reconocer nuestra inherente divinidad y, por ende, nuestra capacidad infinita de atraer y sostener la abundancia en todas sus formas. Esta reprogramación del sistema de creencias central, este acto de soberanía que arranca de raíz la programación de la escasez, es la esencia del momento de alquimia. Cuando recitamos esta oración con plena convicción, no solo estamos orando por pan temporal, sino que estamos siendo la fuente inagotable del pan, convirtiéndonos en el magneto energético que atrae sin esfuerzo lo que es nuestro por derecho divino. Hemos desmantelado la trampa de la deuda y hemos restaurado el mandato de cocreación. Hemos identificado cómo el poder terrenal manipuló el lenguaje para imponer la carencia, pero aún nos queda por desvelar el componente más poderoso y más rigurosamente custodiado del Padre Nuestro prohibido, la vibración oculta en el uso original del nombre divino. La traducción estándar dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero esta línea, en el aramaico ancestral que utilizaban los iniciados, codifica una tecnología sonora específica y profundamente esotérica. Los maestros de la gnosis entendían que el nombre que se invocaba no era un sustantivo estático para un ser lejano, sino un mantra activo, una clave fonética capaz de reorganizar la materia circundante y de acelerar la manifestación. La estructura de poder sabía que si la masa accedía a la verdadera pronunciación y a la intención vibracional de este nombre, que es una frecuencia de manifestación instantánea, una invocación que fuerza la materialización, el control sobre la realidad colectiva y los ciclos de riqueza se perdería irrevocablemente. Por eso, el nombre fue sustituido o diluido en traducciones genéricas, despojándolo de su resonancia creadora. La abundancia no solo se cocrea con la intención correcta, sino con la frecuencia correcta. Lo que nos han negado no es solo una frase, sino un tono de autoridad. El último secreto de esta oración no se lee, sino que se siente en la resonancia de la palabra que fue borrada del tiempo. Ahora que comprendemos la intención detrás de la supresión, estamos listos para intentar la pronunciación prohibida, aquella que abre las puertas del suministro ilimitado y nos confiere el cetro de la maestría material. Hemos viajado a través de siglos de engaño textual y doctrinal. La verdad sobre nuestra capacidad directa de manifestación ha sido revelada, despojándola de sus cadenas de culpa y carencia. Tómate un instante para sentir el peso de esta liberación. ¿Qué programación de escasez o de carencia, que creías propia e inevitable, reconoces ahora como una imposición externa diseñada para limitarte? Respira hondo y deja que el aire expulse la culpa residual de la deuda que nunca debiste pagar. La soberanía de tu espíritu está siendo restaurada. ¿Sientes la inminente autoridad vibrando en tu pecho al saber que tu provisión es ilimitada? La distinción entre la súplica y el decreto no es meramente semántica o estilística. Es una división fundamental de la realidad cuántica y la soberanía del ser. Cuando la voz se eleva en súplica, cargada con el peso de la desesperación, la carencia y la indignidad, lo que se proyecta no es una petición, sino una confirmación vibracional de la separación. Estamos, en ese acto, declarando energéticamente: yo soy pequeño, tú eres grande, yo carezco, tú posees, yo soy indigno, tú eres el juez. Esta frecuencia de mendicidad crea un campo de resonancia que inmediatamente repele la manifestación de la abundancia, ya que la abundancia opera desde el principio de completitud, no de falta. Es una ley hermética. La energía que envías debe ser la misma energía que deseas recibir. La súplica, por su propia naturaleza, es una admisión de la nulidad personal frente a una deidad externa, percibida como la única fuente legítima de suministro. Los textos ocultos de la antigua fraternidad solar explican que esta postura fue inteligentemente inculcada en las masas para asegurar su dependencia espiritual y material. El mendigo espiritual nunca cuestiona al sacerdote ni al rey, porque cree que ambos son intermediarios indispensables de una gracia que le está inherentemente negada. El decreto, por el contrario, surge de la certeza inmutable de que el individuo no solo está conectado a la fuente, sino que es la fuente misma manifestándose en esta dimensión. Decretar es activar la herencia divina,
es empuñar el cetro de la cocreación con la autoridad que nos fue conferida en el momento de nuestra génesis estelar. No pedimos, afirmamos la realidad que ya está codificada en nuestro ADN lumínico, forzando al cosmos a alinearse con la verdad intrínseca del ser, trascendiendo el paradigma de la carencia para establecer el dominio de la certeza. La sabiduría ancestral, despojada de las capas de la doctrina impuesta, siempre reconoció la autoridad inherente del ser humano como co-creador. En las tradiciones herméticas y gnósticas, la oración original no era un lamento, sino un reconocimiento ritualizado del estatus. El acto de suplicar fue un implante social y espiritual. Considere el simbolismo de la postura. Arrodillarse o postrarse es la rendición física, la anulación del centro de poder, el plexo solar y el corazón. Los antiguos sacerdotes de Melquisedec, antes de la gran fragmentación, realizaban sus ritos de provisión estando de pie, con los brazos extendidos y las palmas hacia arriba, en una postura que equilibraba el dar y el recibir, no en sumisión, sino en intercambio soberano. La clave reside en la conciencia del linaje, el hijo pródigo, que regresa a casa y no pide prestado, sino que reclama su parte. La diferencia se encapsula en la utilización del pronombre. La súplica se enfoca en el tú distante, Dios, universo, destino, como la única fuerza activa y el depositario de todo poder. El decreto se centra en el yo soy, como la llave maestra, el punto de intersección, donde lo divino y lo material se encuentran y se fusionan sin jerarquía de valor. Cuando usted dice, yo soy abundante, o yo soy la salud perfecta, no está expresando un deseo o una esperanza. Está declarando una verdad ontológica que obliga a la materia a reordenarse a esa frecuencia. Este principio de autoridad era el pilar de los sacerdotes que conocían el nombre impronunciable. Ellos no rezaban a la deidad, invocaban la frecuencia de la deidad que ya residía en ellos para producir el efecto deseado y manifestar la realidad sin fricción. El pueblo, en cambio, solo aprendió a mendigar favores de un dios remoto, perdiendo así la conexión directa y la autoridad inherente con el manantial de suministro. Las enseñanzas vedadas, a menudo catalogadas como gnósticas o heréticas por las estructuras de control, revelan que la ley universal más estricta es la ley de correspondencia vibracional. El universo, y lo que algunos llaman la fuente, no escucha las palabras de la súplica, lee la firma energética subyacente que usted emite con cada pensamiento y emoción. El texto arameo del Libro de los Espejos Secretos, que se preserva fragmentariamente en bibliotecas coptas y que fue objeto de censura rabínica temprana por su peligrosa autonomía, establece un principio severo. Al que se postra y gime por la necesidad le será dada como herencia, pues ha declarado que la necesidad es su estado natural y su verdad inalterable. Este texto prohibido detalla que la recompensa del mendigo es una canasta vacía, no por la crueldad divina, sino por la perfecta honestidad cósmica. Si tu vibración afirma la falta, el universo te proporcionará más experiencias de falta para que tu realidad corresponda perfectamente a tu creencia interna. El decreto, sin embargo, es la emisión de una frecuencia de posesión y certeza absoluta. Es una verdad autoevidente que se impone sobre la duda. Los grandes alquimistas entendieron que la transmutación de la escasez en opulencia no se lograba implorando a los cielos, sino cambiando la matriz de creencia interna de quiero a tengo, de espero a es. Un decreto, cuando se pronuncia con la certeza inquebrantable de la autoridad, se convierte en un mandato resonante que reorganiza las partículas subatómicas de su entorno. No hay margen para la duda, porque la duda es la súplica enmascarada. El simple acto de pedir perdón por ser merecedor de abundancia, una práctica común en la súplica institucionalizada, es la forma más rápida y efectiva de sabotear su propia capacidad de manifestación y declarar su indignidad ante su propio espíritu creador. Recuerden, no están pidiendo algo a un banco celestial. Están administrando los recursos que ya les pertenecen por derecho de nacimiento estelar. La alquimia interior que exige esta transición es la más desafiante de todas. Desmantelar el hábito arraigado de la carencia. Durante eones, se nos enseñó que la humildad se mide por la autodepreciación y que el mérito debe ganarse a través del sufrimiento o la lucha extenuante.
Esta es la gran mentira que debemos incinerar en el fuego de la verdad soberana. El verdadero decreto surge de una humildad superior, la que reconoce que tú eres un canal impecable de la fuente, y que limitar el suministro que fluye a través de ti no es humildad, sino una forma de arrogancia cósmica que niega la perfección de la creación. La transformación requiere que te sometas a un riguroso autoexamen para identificar dónde aún operas desde la mentalidad del mendigo. ¿Buscas validación externa para tus dones? ¿Sientes culpa cuando recibes sin esfuerzo aparente? Estos son los ecos residuales de la súplica que aún habitan en tu sombra, esperando sabotear tu luz. El proceso de cambio es simple, pero requiere una disciplina mental férrea. Cada vez que la necesidad te empuje a una oración de «Por favor, dame eso, si es tu voluntad», haz una pausa profunda, respira y reformula esa energía hacia una declaración de «Yo soy» o «Yo decreto que sea». Convierte la desesperación en soberanía consciente. Este acto no es un ejercicio meramente intelectual o de pensamiento positivo superficial. Es un realineamiento vibratorio del centro cardíaco, donde reside la autoridad de tu alma. Es la toma de conciencia de que el suministro no está afuera, esperando ser otorgado por un ser distante, sino que es la propia estructura omnipresente de tu existencia. Al decretar, usted no está pidiendo un cheque, está reclamando el control total sobre la cuenta bancaria universal que siempre ha estado a su nombre y cuyo saldo es infinito. La comprensión de que eres un decretador soberano y no un suplicante dependiente es el primer gran paso hacia la maestría material y la conciencia plena. Sin embargo, la mera intención vocalizada o la fe ingenua no son suficientes para la manifestación consistente y la creación de realidades duraderas. Los antiguos sabios sabían que incluso el decreto más potente debe ser estructurado y canalizado a través de una tecnología específica para que su resonancia sea inquebrantable e instantánea. Piense en el decreto como la electricidad. Tiene potencia inherente, pero necesita cables y transformadores para iluminar una ciudad entera de manera efectiva y segura. Esta tecnología perdida es la ingeniería del lenguaje que utiliza la geometría sagrada del sonido y la sintaxis perfecta para crear un campo de fuerza de manifestación que no permite fugas energéticas, dudas o sabotaje subconsciente. No es solo lo que dices, sino cómo se construye el mandato energético en el tejido del tiempo y el espacio, para que el universo reciba un comando sin ambigüedades. Existe una arquitectura secreta detrás de los decretos más poderosos, una estructura que se asemeja a la composición de un diamante, perfecta, refractaria, permanente e imposible de distorsionar por fuerzas externas o miedos internos. Esta arquitectura emplea lo que los textos de Thoth llaman las 3 llaves de la confirmación: la resonancia tonal impecable, el vector temporal fijado en el presente perpetuo y la conjunción inquebrantable del yo soy como fuente de origen. El próximo nivel de nuestra revelación se adentrará precisamente en esta ingeniería. ¿Está su conciencia lista para dejar de lanzar palabras al viento y, en su lugar, comenzar a labrar estructuras energéticas inamovibles que garanticen la materialización de su soberanía material y espiritual? La técnica del decreto inquebrantable es la que separa al mero soñador del arquitecto consciente de la realidad. Hemos transitado juntos el velo, comprendiendo que la soberanía no se gana, sino que se recuerda. La realidad no es un hecho inmutable, sino el reflejo dilatado de la arquitectura lingüística que usted ha construido. Usted ahora posee las llaves maestras no solo para soñar, sino para labrar la manifestación con la precisión de un geómetra cósmico. Recuerde esta verdad fundamental. El mundo físico es siempre la reverberación tardía de su comando interno impecablemente estructurado. La confusión ha sido disipada. La técnica del decreto inquebrantable separa al mero soñador del arquitecto consciente de la realidad. Usted ha sido reintroducido al lenguaje de origen. Habiendo recibido esta luz, y con la arquitectura perfecta en sus manos, ¿cuál será el primer decreto inquebrantable que labrará para cimentar la manifestación de su destino? Deje su respuesta aquí abajo y comience a grabar esa intención en el éter colectivo. La sabiduría, para ser real, debe fluir.
Si esta revelación ha iluminado su sendero y le ha otorgado las herramientas de su propia soberanía, cumpla con el acto de servicio cósmico. Comparta este conocimiento ahora. Al hacerlo, usted no solo propaga luz, sino que activa el flujo de abundancia y confirmación en su propia línea temporal. Para asegurarse de que su ascensión sea ininterrumpida y que nunca pierda el hilo conductor de estas verdades prohibidas, debe suscribirse ahora y activar la campana sagrada de notificaciones. Esta es la señal que nos asegura que será llamado cuando el siguiente portal de conocimiento se abra. El portal de conocimiento nunca se cierra para el buscador genuino. Su próximo paso es crucial. Haga clic ahora en el vídeo adyacente. El siguiente eslabón de esta cadena de verdad. Le espera la aplicación práctica y profunda de esta ingeniería energética, la proyección holográfica de manifestación. La ascensión continúa.